Buenos días, hermanos. Amén. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, igualmente saludamos a las personas que nos ven por el WhatsApp, por Messenger, Facebook, y les deseamos un bonito domingo. Gracias por seguir las publicaciones de estos medios. Bien, el día de hoy tenemos la primera alabanza que dice, renuévame. Sí, hermano, tú sabes que día a día necesitamos de la presencia de Dios y necesitamos decirle también, renueva, Señor, nuestro espíritu. ¿Quién nos falla? Esta naturaleza carnal nos hace fallar muchas veces a nuestro Dios poderoso. Y tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado para pedirle perdón por aquellos errores y para pedir que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. El Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad, de limpiar nuestros pecados. En esa cruz limpió los pecados tuyos, míos, de todas nuestras vidas, pero aún así al caminar todavía tropezamos. Sí, hermanos, estemos orando para que Dios nos dé la fortaleza de no caer en tentación. Bien, vamos a pedirle al Señor en esta mañana entonces que nos renueve, que queremos ser más de Él. Amén. 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 ¿Nos acompaña? Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita
necesita más de ti. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista de Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. La prédica de esta semana titula La gracia que restaura. Todos hemos fallado alguna vez. Hemos tomado decisiones equivocadas, dicho palabras que lastiman o hecho cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Pero, ¿qué hacemos cuando el peso de nuestro pecado nos abruma, nos incomoda, cuando está hincando allí nuestra conciencia? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios cuando sentimos que le hemos fallado profundamente? El Salmo 51 nos da la respuesta al respecto. El Salmo 51 fue escrito por el rey David en uno de los momentos más oscuros de su vida. Esto fue después de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé y luego haber orquestado o manipulado la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, y luego de haber sido David confrontado por el profeta Natán. David, en lugar de justificar o de poner excusas a las acciones que él había cometido, reconoció su pecado y clamó a Dios por misericordia. Sus palabras no solamente expresaron un profundo arrepentimiento, sino también una confianza absoluta en la restauración que Dios podía hacer a través de su gracia. Hoy veremos cómo la misericordia de Dios se manifiesta en la vida de un pecador arrepentido. Vamos a analizar cómo podemos elevar nuestro clamor a Dios con una confesión sincera y un deseo de restauración o de recuperar lo que hemos perdido. Vamos a ver cuán importante es la misericordia de Dios y que, sin importar cuán bajo hayamos caído, la gracia de Dios está siempre disponible para poder levantarnos y transformarnos. Vamos a entender entonces cómo esta restauración que ayudó al rey David no solamente lo pudo restaurar a él, sino también a nosotros, a restaurarnos y también a llevar nuevamente una vida de genuina adoración e impactar incluso a nuestra comunidad, a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean. Y vamos a aprender unas 5 lecciones importantes a partir del Salmo 51. La primera es la súplica por misericordia. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Salmo 51, versículos del 1 al 2. La palabra nos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí el rey David no está apelando a sus méritos ni trata de justificar sus acciones. Lo que está haciendo, en cambio, es aferrarse a la misericordia y al amor inagotable de Dios. La palabra hebrea que utiliza acá en este versículo, traducida como misericordia al español, proviene de un término hebreo que se lee como chesed, que implica un amor fiel, una gracia que solamente Dios otorga a su pueblo, a los creyentes, a pesar de las fallas que podamos haber cometido. Y David utiliza también acá unas imágenes poéticas bastante importantes y destacadas. Utiliza expresiones como borra mis rebeliones o lávame más y más de mi maldad. La primera parte, esta parte donde David escribió borra mis rebeliones, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, sugiere que el pecado deja una marca profunda en nuestra alma. Y solamente Dios puede eliminar o limpiar esa marca de nuestro pecado. ¿Y cómo? A través de nuestra fe en el Señor Jesucristo,
al aceptarlo como Señor y Salvador. La segunda idea, cuando David escribió, lávame más y más de mi maldad, implica o refleja la idea de una limpieza profunda, como de una prenda manchada que necesita ser purificada repetidamente. De repente, por ejemplo, ¿no?, una prenda de color blanco que se mancha con aceite de carro o con barro, ¿cómo tienes que lavarla? No vas a lavarla simplemente con agua común. Tendrás que echarle algunos disolventes especiales, vanish o no sé, algún tipo de producto que quite las manchas de una manera profunda. Igual, el pecado va a producir una mancha muy, muy profunda, bien penetrante ahí, que solamente la sangre de Cristo puede limpiar. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para suplicar misericordia a Dios cuando nosotros hemos pecado? Y no solamente hablo de aquellas personas que no conocen a Dios, sino también de nosotros mismos, los creyentes, porque aún dentro de nuestro corazón permanece esa naturaleza pecaminosa y el cristiano también puede caer. Entonces, ¿cómo el creyente, habiendo pecado, puede elevar el clamor ante Dios suplicando misericordia, perdón y restauración? Para esto hay que seguir algunas líneas. Primero, reconocer nuestra necesidad de misericordia. Esto va a implicar que nosotros no podemos encubrir nuestro pecado y tampoco justificarlo. Debemos acudir a Dios con un corazón humilde, sabiendo que la gracia de Dios es mayor que todas nuestras fallas. Segundo, tenemos que aprender a depender de la fidelidad de Dios y no de nuestras obras. No importa cuán grande haya sido nuestra caída, Dios siempre está dispuesto a perdonar si nos acercamos a Él con sinceridad. Tercero, buscar una purificación constante. No basta arrepentirse una sola vez. La vida cristiana siempre va a ser un proceso continuo de limpieza y restauración. Siempre vamos a estar inclinados hacia lo malo y siempre tenemos que pedir a Dios que esté allí cuidándonos y renovando nuestro corazón. Vemos entonces cómo, así como David clamó por misericordia, para que Dios le perdone los pecados, nosotros también podemos acercarnos a Dios con la seguridad de que Él nunca va a rechazar a un corazón arrepentido. La segunda lección, el reconocimiento del pecado. Ahora leamos Salmos 51, versículos del 3 al 6. La palabra nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En esta sección, David no solamente no minimiza su pecado, o sea, no dice que su pecado ha sido poco, sino él reconoce que su pecado ha sido grave. Y tampoco busca excusas. Por el contrario, David reconoció su responsabilidad y la gravedad de la situación, de la transgresión que hizo contra Dios. Esto, ¿cómo llevó en la vida de David? Primero, que él reconoció el pecado que hizo de una manera clara y sincera. Y vemos lo que dice en el versículo 3, cuando David escribió: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí vemos que David es un hombre completamente consciente de su culpa. Su pecado no era algo pasajero ni un simple error. Fue una realidad que lo persiguió y lo confrontaba constantemente. Muchas veces nosotros tratamos de ignorar nuestros pecados o de justificarlos. Sin embargo, el primer paso que debemos tomar cuando sabemos que hemos cometido un pecado y poder caminar hacia la restauración
es admitir sinceramente nuestra culpa, porque no vamos a poder sanar de algo que no reconocemos. Imagínate que tú estás ahora con algún tipo de dolor muscular, algún tipo de infección. Si tú no reconoces que estás enfermo y no quieres ir al médico, no vas a poder sanar. Si tienes algún síntoma, tú más o menos puedes estar consciente de qué tipo de enfermedad tienes, para luego ir al médico para que te dé un tratamiento. Igual es con el pecado. Primero tienes que darte cuenta que estás pecando y que necesitas al médico espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, para poder acudir a Él para que Él te sane. Otra cosa que hizo David es que vio que su pecado estaba dirigido contra Dios. En el versículo 4, David declara lo siguiente: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque el pecado de David afectó a otras personas, como Betsabé, porque cometió adulterio con ella, mató a Urías perdió su vida, el pecado también afectó de alguna manera a toda la nación de Israel, a toda su nación. David entendió que, en última instancia, aunque habían otras personas que habían sido afectadas por el pecado que él cometió, el pecado iba en primer lugar directo contra Dios. Es por eso que cuando nosotros pecamos, cierto que podemos lastimar a otros, pero nuestra mayor falta es contra Dios, quien nos creó y nos llamó a vivir en santidad. Un verdadero arrepentimiento va a reconocer esa realidad y nos va a llevar a buscar el perdón divino de nuestro Señor. Además, David se dio cuenta que la justicia de Dios va a corresponder también a un juicio. En el versículo 4, en la segunda parte del versículo 4, David añade lo siguiente en su salmo: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto significa que Dios es justo en algún momento y puede ser que nos discipline. Esto cuando pecamos. Y David aceptó que Dios tenía toda la autoridad para juzgarlo y para disciplinarlo. Esto va a indicar también que nosotros eventualmente vamos a sufrir consecuencias de las acciones que hacemos, por nuestras malas decisiones o nuestro mal proceder. Y en lugar de quejarnos, tenemos que reconocer que Dios es justo y soberano si nos somete a algún tipo de disciplina, que al final esa disciplina que tú puedas soportar por causa de tu falta es para tu bien. Amén. Amén. Pero hay un tema, que la realidad del pecado es que está dentro de nuestra naturaleza humana. Y en el mismo versículo 5 también David lo reconoce y dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunos interpretan esto de que de repente David pudo haber sido bastardo, que había sido nacido de una mujer de una mala reputación, pero eso es un comentario bastante dividido. Lo que David quería decir, muy posiblemente aquí en este versículo, es que él mismo heredaba la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos heredamos desde Adán. Ningún ser humano se libra de eso. Un bebé pequeño recién nacido ya trae consigo mismo, digamos así, dentro de su chip o su programación espiritual, el pecado. Ya viene así incorporado. Entonces aquí David no está culpando a su mamá, sino está reconociendo que el pecado es una condición inherente a la humanidad desde el momento del nacimiento. Y esto se traduce en ¿qué? Que no pecamos solo porque cometemos errores, sino porque nuestra propia naturaleza humana siempre va a estar inclinada hacia el pecado. Esto nos recuerda entonces que necesitamos de una transformación continua en Cristo. Por nuestros propios medios, por nuestras obras, por tu propio intelecto, por tu propia voluntad, no vas a poder transformar tu corazón. Solamente Cristo puede hacerlo.
¿Y esto qué va a producir? Que Dios va a demandar de nosotros la verdad en lo más profundo. El versículo 6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios no quiere solamente unas confesiones superficiales, sino un corazón verdaderamente arrepentido y transformado. Dios anhela sinceridad en nuestra vida espiritual. No basta con aparentar piedad. Debemos buscar una transformación genuina desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente. Vemos entonces cómo en esta sección, en estos versículos, aprendemos que el verdadero arrepentimiento comienza con un reconocimiento sincero de nuestra falta, de nuestro pecado. Una conciencia del impacto o del daño que podamos haber ocasionado por aquella falta y un deseo genuino de cambiar. Solo cuando acudimos a nuestro Padre expresando nuestra culpa arrepentidos, vamos a poder experimentar una restauración que solamente Dios puede ofrecer. Tercera lección: pedido de renovación. Ahora veamos, hermanos, el Salmo 51, versículos 7 al 10. Dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de reconocer su pecado, David clama a Dios por una transformación profunda. No solamente pide ser perdonado, sino también pide ser renovado desde su interior. En estos versículos, en esta sección del 7 al 10, vamos a ver cómo David está suplicando por una limpieza total, una limpieza completa, una restauración del gozo que David había perdido y la creación de un nuevo corazón. Primero, David está pidiendo una purificación completa. En el versículo 7 nos dice, vamos a volverlo a ver: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo no es el hisopo en el cual tú te limpias tu oído, ¿no? En ese tiempo, el hisopo era un tipo de planta que era utilizado para rituales de purificación. Esto en el tiempo del Antiguo Testamento. David utilizó esta imagen o esta alegoría de esa planta de hisopo para expresar el anhelo o el deseo de ser completamente limpio. No solamente externamente, sino que se vaya a bañar y echado perfume, no, sino que sea limpio en lo más profundo de su ser. ¿Y esto por qué? Porque el pecado mancha nuestra alma, pero solamente Dios puede limpiarnos de verdad. Y esto no podemos lograrlo con esfuerzos humanos. No porque hagas esto, hagas lo otro, hagas buenas obras, etc., vas a poder limpiar la mancha de tu pecado. Solamente yendo a los pies de Jesús puedes hacerlo. Entonces no se trata de esfuerzos humanos, sino de permitir que Dios mismo te purifique. Ahora, puede suceder de que tú hayas cometido tal o tal falta y te sientas abatido, te sientas completamente sucio, etcétera, etcétera. Muchas veces sentimos que somos indignos del perdón de Dios, que no mereces el perdón de Dios, pero déjame decirte que, de acuerdo a la palabra de Dios, la sangre de Cristo puede lavar completamente cualquier tipo de pecado. Otra cosa que pidió David es la restauración del gozo perdido. En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
El pecado en muchas ocasiones, ¿qué hace? Hace que pierdas tu felicidad, hace que pierdas tu tranquilidad. Puedes sentirte ansioso, estresado, deprimido. Claro que este tipo de situaciones no solamente vienen por el pecado, puede haber agentes externos que puedan producir en ti estas situaciones, pero en otras son consecuencia del pecado, porque sabemos que nosotros, al ser seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, alguna cosa que dañe tu espíritu como el pecado va a afectar a tu alma, y en tu alma que están encerrados tus emociones y tus sentimientos. Entonces el pecado puede traer culpa, y esta culpa va a traer en nosotros angustia, depresión, ansiedad, pero sobre todo una sensación de separación con Dios. Entonces David está utilizando aquí esta imagen de decir que tiene los huesos quebrantados, como si todos sus huesos hubieran roto, no porque sentía en sí un dolor físico, sino que sentía un dolor emocional y espiritual profundo, porque se había dado cuenta que su pecado era grande y le afectaba todas sus emociones. Describía entonces así el peso grande del remordimiento que sentía David, que luego él, ese remordimiento, lo convirtió en arrepentimiento. Pero también se dio cuenta de que la única forma en la cual él podría convertir esa tristeza o ese abatimiento por culpa de su pecado y ser luego migrado hacia un gozo y tranquilidad era a través de la restauración que solamente podía venir a través de Dios. ¿Y esto qué hace? ¿O qué nos indica? Cuando vivimos en pecado, vamos a perder paz y gozo. Solo cuando nos arrepentimos podemos experimentar una verdadera felicidad que viene de Dios. Amén. Amén. Entonces, no basta solamente con ser perdonados. Necesitamos que Dios restaure nuestra comunión con Él para así poder recuperar la alegría de nuestra salvación. Además, David pidió un perdón total y absoluto. En el versículo 9, David escribió: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí David no pide una simple reducción del castigo, aunque claro, su pecado trajo consecuencias. Pero el castigo que David merecía por haber adulterado, haber matado a una persona, ¿era qué? La muerte. David debió morir, pero Dios lo perdonó. O sea, no solamente redujo la pena, sino limpió completamente la pena de su pecado. Eliminó completamente el pecado delante de Él. Ahora, podemos a veces pensar o creer que Dios nos perdona a medias, te perdona un 50% o te perdona un 35%, o que sigue recordando los pecados que tú has cometido. Pero cuando Dios perdona tus pecados, Dios los perdona por completo, en un 100%. Entonces necesitamos también nosotros aprender a aceptar el perdón de Dios y a dejar de vivir la culpa por el pecado. Si tú ya has llegado a los pies de Cristo, ya has sido salvo, no sigas tú atormentado por los pecados que has cometido. Dios ya te los perdonó. No dejes que el diablo te esté engañando y decir: mira, por el pecado que has cometido hace muchos años vas a seguir sufriendo, vas a seguir maldecido, etcétera, etcétera. No, Dios ya te limpió. Y ahora has cometido pecado en la actualidad, recurre al Señor en arrepentimiento y esos pecados también van a ser borrados. Amén. Amén. Y otra cosa muy importante que acá David pide es un corazón nuevo y espíritu renovado. David ora diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice acá nuevamente: crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. La palabra que utiliza aquí en este versículo, yendo al hebreo original, es la palabra bara, con B labial, que es la misma que se utiliza en Génesis 1:1,
cuando Dios creó el universo, los cielos y la tierra. Entonces, está utilizando el mismo verbo, refiriéndose entonces a algo completamente nuevo. Entonces, David no solamente pide una renovación del corazón o de que le arregle el corazón, digamos en términos de cirugía cardiovascular, que haya tenido un infarto y que le pongan un catéter por allí para desbloquear la arteria coronaria que se ha obstruido, colocarle un stent para que pueda pasar la sangre. No. Daría la idea de que Dios saca ese corazón que está malogrado y te pone uno nuevo. Ya no sería un tratamiento correctivo, sino un trasplante de corazón. Entonces lo que David está pidiendo aquí no está pidiendo que le arregle su corazón que ha estado maltratado o ha sido dañado por el pecado, sino lo que está pidiendo David aquí es que le saque el corazón, hablando en sentido espiritual, le saque ese corazón espiritual que ha sido dañado por su pecado y le ponga un nuevo corazón. Amén. Pero esto no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos que Dios haga un milagro desde nuestro interior, porque la renovación espiritual implica no solamente dejar el pecado, sino también desarrollar un carácter conforme a Dios. Entonces David no solamente quería ser perdonado, sino también quería ser renovado. Y esto también debe ser nuestro anhelo. No quedarnos solamente en la confesión del pecado, sino permitir que Dios transforme nuestro ser para vivir en santidad y en plenitud de acuerdo a su voluntad. La cuarta lección: restauración y esperanza futura. Ahora revisemos Salmo 51, versículos del 11 al 17, acá un poquito más largo. Nos dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a ver acá, en estos versículos del 11 al 17, que David expresa su temor más profundo y a la vez su deseo más sincero. Aquí, como ya hemos visto, David no se estaba conformando solamente con el perdón ni con la limpieza interior, sino también David quería volver a experimentar una comunión con Dios y además ser útil para la obra del Señor. A través de las palabras que acabamos de leer en estos versículos del 11 al 17, podemos ver que aquí David está mostrando el corazón de alguien que ha sido quebrantado por su pecado, pero que confía en la gracia divina del Señor para ser restaurado, para ser transformado y además para poder ser usado como instrumento de testimonio, instrumento de predicar la palabra del Señor. Vamos a ver algunos elementos en estos versículos. Primero observamos el temor de la separación de Dios. El versículo 11 dice lo siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este temor que sentía aquí David no era un temor superficial, sino era el clamor de alguien que ha probado la comunión de Dios con Dios y no soporta la idea de perderla. David no quería perder su unión con el Señor. Y recuerden algo, David había sido siervo de Saúl. David incluso tocaba el arpa para Saúl. Y David vio cómo Saúl se derrumbaba en su locura y en su apostasía. David vio cómo Saúl se apartó de Dios
cuando Saúl había sido inicialmente ungido por el Señor. Entonces David, recordando eso, no quería pasar por lo mismo que había sufrido Saúl. Para un cristiano genuino, aquella persona que ha nacido de nuevo, lo más valioso, ¿qué cosa es? Es la comunión o la presencia ante Dios. Sin ella, nuestro sentido de vida y propósito tendría valor. Y vemos que entonces el pecado no solamente va a afectar nuestras relaciones externas o nuestro entorno, o etcétera, sino va a dañar principalmente nuestra comunión con Dios. Por eso tenemos que cuidarnos del pecado, no por temor al castigo, no por temor a las consecuencias, sino por el potencial hecho de que el pecado nos va a estar alejando de Dios. Algo más que está involucrado acá en estos versículos es la restauración del gozo y la fortaleza interior. Vamos a ver qué cosa dice David en el versículo 12. Nos dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ya hemos visto que después del pecado David perdió su gozo. David ya no estaba tranquilo, estaba perturbado, seguramente no dormía bien, etc. ¿Qué más habría sufrido David? Ahora, David no había perdido su salvación, no había perdido su unción. Igual que un creyente cuando peca, el creyente no pierde la salvación, pero sí va a perder el gozo o el disfrute de su salvación. Puede ser salvo el creyente, pero no va a estar tranquilo por la falta que cometió. Pues David se sintió débil, a pesar de que cuando él era un mozo muchachito, mató a Goliat con un par de pedradas, pero en ese momento se sentía muy débil. Por eso que David le decía a Dios en su oración: espíritu noble me sustente, para que lo pueda mantener firme. ¿Y por qué? Porque David se dio cuenta que en el gozo del Señor podemos encontrar nosotros fortaleza. Ahora, si tú has perdido el gozo en tu vida espiritual, no busques distracciones. No busques entretenimiento con música, fiestas, viajes. Eso no te va a traer el gozo en tu vida. Por más que intentes de uno u otro manera material, etc., no vas a poder encontrarla. Porque la restauración solamente puede venir en la presencia de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede traernos esa santidad a nuestra vida. Pero hay algo más, miren. David pidió perdón por sus pecados, pidió de que el Espíritu Santo pueda renovar su corazón, que le cambie el corazón. Pero hay algo también que pidió David: el deseo de ser un testigo. Miren lo que dice el versículo 13. Cuando David reconoce que una vez restaurado, él también podía enseñar a otros. Dice aquí, en el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Lo que está diciendo a David acá, en términos actuales, podemos decirlo así: ya, Señor, perdóname por el pecado que he cometido. Cambia mi corazón que ha sido manchado por el pecado. Y ahora, Señor, abre mi boca para yo poder predicar el Evangelio a otras personas. Pero ¿por qué habrá pedido Dios le ha pedido a Dios que le abra su boca? Posiblemente cuando él estaba todavía habiendo perdido su gozo por el pecado, no podía ni alabar ni predicar. Este es el fruto del verdadero arrepentimiento. No solamente ser restaurado, sino querer que otras personas también puedan ser restauradas. A través de la acción que David vivió en carne propia, podía él predicar a otras personas que pasen por situaciones muy similares, y que esas personas también puedan ir al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados, a pedirle perdón a Dios, y que también esas personas que reciban esa predicación de David
puedan experimentar nuevamente el gozo y la restauración que solamente puede venir a través de Dios. ¿Qué nos indica esto? Que Dios puede usar incluso nuestras caídas pasadas como plataformas para ayudar a otros. Y cuando nosotros experimentemos esa gracia, no hay que quedarnos con la gracia para nosotros solitos. Muy bien, ya, Dios te perdonó tu pecado, Dios te transformó, Dios te renovó y Dios cambió tu corazón. Pero que no quede para ti solo. Predica lo que Dios hizo por ti. Comparte con tus compañeros que también están pasando por una situación similar o una situación peor que tú, para que esas personas también puedan alcanzar la salvación, el perdón y el gozo en Cristo. Cuando hemos experimentado la gracia, entonces tenemos que compartirla. Y esto nos va a llevar también a un compromiso con la alabanza. Miren lo que dice en el versículo 14 y 15. Líbrame de homicioso Dios. Más adelante, cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. El deseo de la restauración no va a quedar solamente allí, sino que en respuesta a la restauración que Dios te ha dado, va a producir un efecto en ti. Y ese efecto es ¿qué? Predicar su palabra y que tú también lo adores o lo alabes. El pecado había cerrado los labios de David, pero ahora David, una vez que fue restaurado, quiere cantar la justicia de Dios. Entonces, el corazón que ha sido restaurado no va a poder callar. Una persona restaurada va a querer hablar más y más de Dios. La verdadera adoración, entonces, ¿de dónde viene? Del perdón que Dios ha dado hacia nosotros. Entonces, cuando Dios te perdona, te va a dar a ti un nuevo espíritu para que prediques y alabes, para poder propagar un mensaje que va a impactar a otras personas y que busquen también estas personas al Señor. Amén. Amén. Y miren, que la verdadera adoración, ¿de dónde viene? Viene de un corazón quebrantado. En los versículos 16 y 17, David termina esta sección afirmando que Dios no busca sacrificios externos, no busca que tú lo honres con tus obras, sino busca un corazón quebrantado, un corazón que se arrepiente. Dice acá en estos versículos finales de esta sección, 16 y 17, los sacrificios de Dios no son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Esto Amén. es clave. Dios no quiere solamente actos religiosos. Dios no quiere que tú vayas arrodillado caminando 5 cuadras. Eso Dios no quiere. Dios quiere tu corazón arrepentido, tu corazón que confiesa los pecados, tu corazón que busca renovación y transformación. Puedes venir a la iglesia, puedes ofrendar, puedes hacer buenas obras, pero si tu corazón no está quebrantado, tu corazón no está arrepentido, tu corazón no se ha rendido al Señor, no estás adorando de verdad. El quebrantamiento de tu corazón tampoco es debilidad, sino más bien es la base sobre la cual Dios va a edificar en ti una vida nueva. Y quinto, la adoración genuina. Ahora revisemos los versículos 18 y 19. La palabra nos dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David termina este salmo, que en realidad es como una adoración, con una visión renovada de la adoración. Ya no se trata solamente de su misma persona, sino que ahora intercede por toda la comunidad, por toda su nación, deseando que Sión, Israel,
Jerusalén, la ciudad de Dios, sea restaurada y que la adoración en Israel vuelva a ser agradable a los ojos de Dios. Esto nos enseña entonces que una adoración genuina no va a nacer solamente de rituales vacíos, sino de un corazón que ha sido purificado. Solo después de un arrepentimiento real, los sacrificios, es decir, tus ofrendas, tus cantos, tus actos religiosos, tus buenas obras, etc., van a cobrar un verdadero valor para Dios. Entonces David aquí estaba anhelando una restauración personal que se refleje en una renovación colectiva a todas las personas que le rodean. Esto lleva a lo siguiente, que nuestra vida de adoración solamente va a ser aceptada cuando proviene de un corazón sincero y humillado. Y esta restauración personal va a tener un impacto en la adoración comunitaria, dentro de la congregación, por ejemplo. Y cuando vivimos en santidad, también se va a fortalecer nuestra comunidad, nuestras iglesias o el lugar donde tú trabajas, por ejemplo. Ahora, Dios no se va a agradar en los formalismos, por así decir, sino en los sacrificios que provienen de la obediencia y del amor. Es así entonces que esta adoración genuina es una respuesta natural de un corazón que ha sido renovado. Siendo así, cuando Dios restaura nuestras vidas, Él también va a transformar la forma en que tú lo adoras. ¿Y cómo lo adoras? Vemos que la adoración no solamente es cuando vienes a la iglesia y entonas una alabanza. Tú vas a adorar a Dios con todas tus acciones, con tu estudio, con tu trabajo o alguna labor que tú puedes hacer. Recuerden que la palabra mismo dice, hazlo todo como para el Señor. Bien sea que hagas una labor manual como de repente un albañil o ama de casa, o una labor tecnológicamente avanzada como científico, igual tú puedes adorar al Señor, y todo tipo de cosa que tú realices para Él, dedicada a Él, va a ser de un olor fragante para el Señor, y eso va a ser también una forma en la cual tú le adores, tú lo alabes. David entonces nos está mostrando aquí que con una sinceridad nosotros podemos llegar al Señor. Vemos entonces que esa sinceridad que David demostró y que ha traspasado todos estos siglos, nos muestra que el pecado no es el final del camino para alguien que se arrepiente de corazón. El Salmo 51 entonces no es solamente una súplica de perdón, sino que es el clamor de un alma que ha tocado fondo, pero que no se rinde, sino que conoce el carácter de Dios misericordioso. Nos enseña incluso, ese Salmo 51 nos enseña que incluso el pecado más vergonzoso, en el pecado más vergonzoso hay esperanza. Y esta no es una esperanza superficial, sino una restauración real y genuina que abarca el alma, el cuerpo y el propósito de tu vida. Recuerden que luego de haber cometido pecado y Betsabé quedó embarazada, ¿qué pasó con el primer bebé? Murió. De todas maneras su pecado trajo consecuencias. Pero el segundo hijo de Betsabé, ¿saben quién fue? Salomón tuvo 2 hijos con Betsabé. El primero que murió y un segundo. El segundo hijo de David con Betsabé se llamaba Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El rey de Israel después de David. Claro que la vida de Salomón también tuvo ahí altibajos. Esa es otra prédica. Pero miren, como consecuencia, el primer hijo de David con Betsabé murió. Pero el segundo hijo restauró el pecado y convirtió esa falta, lo convirtió en una nueva oportunidad para que Salomón asumiese
el reinado de Israel. Y Salomón, recuerden ustedes que fue la persona más sabia del mundo, de acuerdo a la palabra de Dios. Miren cómo Dios pudo transformar una situación negativa en algo distinto, en una oportunidad, en algo bueno. ¿Qué nos enseña entonces? ¿Qué otra cosa más nos enseña el Salmo 51? Que nosotros podemos ser lavados, renovados, sostenidos y transformados. Y Dios no solamente borra tu pecado, sino que también te puede devolver ese gozo de la salvación. Nos va a poder fortalecer con un espíritu nuevo y nos capacita para poder ser testigos de la gracia del Señor a las naciones que tanto la necesitan, a este mundo que ahora necesita cada vez más y más del Señor. Dios puede convertir entonces el quebrantamiento en adoración, la culpa, nuestras faltas, en testimonio, y la ruina espiritual en una vida útil para la gloria de Dios. Amén. Si hoy te sientes lejos, si sientes que estás apagado, que has fallado, te sientes culpable o te sientes estancado, recuerda esto. Dios no desprecia al corazón contrito. Dios no rechaza al que viene con humildad. No importa cuán bajo hayas caído, no hay abismo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Hoy es el día para volver al Señor. No hay excusas, sino una verdad en el alma. Dios está dispuesto a darnos una nueva canción en nuestros labios, un nuevo corazón que pueda honrar al Señor, una nueva historia de la cual nosotros podemos contar. Y esa historia puede comenzar hoy. Lo que tenemos que hacer es entonces ¿qué? Ir al Señor con todo nuestro ser. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor por esa misericordia que tú tienes para con nosotros. Señor, guía nuestros pasos. Ayuda Señor a poder confrontar nuestras faltas, acercarnos a ti Señor en arrepentimiento, con corazón sincero. Tú Señor declaras aquí en la palabra que tú nos puedes renovar, nos puedes dar un nuevo corazón y guiarnos Señor. Convertir nuestras faltas en una experiencia distinta y poder impulsar a que, siendo renovados, podamos alcanzar a más personas para ti. Señor, danos la fortaleza que necesitamos en este mundo cada vez más complicado, más alejado de ti. Gente que no quiere saber de ti, no te escucha, Padre Celestial. Susténtanos en ese camino, danos la fortaleza que necesitamos para ser testigos de tu obra. Padre Celestial, danos esa fuerza que necesitamos. Gracias por Jesucristo, por el cual nosotros podemos alcanzar el perdón y la vida eterna. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.